¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no. Vamos entonces a presentar el material, a trabajar. A ver un ratito. Acá está. Todos ustedes tienen ese material, ¿correcto? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, profesor. Correcto. Listo, listo, listo. Ya. Entonces, nos toca desarrollar el tema de invasiones bárbaras, imperio carolingio y algunas cositas más del feudalismo vamos a trabajar para que todo esté de manera correcta, ¿no? En cuanto a las claves, creo que ahí sí no hay mayor problema porque las claves se les han dado en cuanto al tema anterior. A ver, todo esto en primer lugar hay que organizarlo, ¿ya? Hay que organizarlo desde un tema macro, ¿no? Entender qué está ocurriendo a nivel eh, de lo que sería, pues, regresamos aquí al tema de feudalismo, ¿no? Ese tema es Yalasa, ya, ya no se preocupen, ya. Yo lo que quiero es siempre regresar a este punto, a este material, ¿ya? Cuando nosotros nos referimos a la Edad Media, ¿ya? La Edad Media, entonces hay que entender que la Edad Media tiene tres momentos. Un primer momento es la Alta Edad Media, un segundo momento es la Plena Edad Media o el Medioevo, y un tercer momento es la Baja Edad Media. ¿Ok? Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de las invasiones bárbaras y el Imperio Carolingio, estamos hablando de la Alta Edad Media. Cuando hablamos del feudalismo y fundamentalmente el término de feudalismo clásico, nos estamos refiriendo al medioevo. Cuando hablamos ya de la peste negra y finalmente, ¿no?, la guerra de los 100 años, la toma de Constantinopla por los turcos otomanos, ya estamos hablando de la Baja Edad Media, ¿no? Entonces son estos tres momentos de la Edad Media, ¿ya? ¿Qué es la Edad Media, profe? La Edad Media es un periodo que surge luego de la caída de Roma y terminará con la toma de Constantinopla en 1453. Edad Media es lo mismo que feudalismo, no, pues no. Ahí tiene que quedar muy en claro, ¿no? Que cuando nosotros hablamos de Edad Media, la Edad Media es un periodo, podemos decirle, es una edad, ¿ya? Es una edad, es una etapa, según la historia tradicional. Eh, y cuando hablamos pues del feudalismo, el de feudalismo estamos hablando de un sistema. Esa es la diferencia, ¿no? Entre un sistema feudal clásico que se desarrolla fundamentalmente en esta etapa entre los siglos X y el siglo XIII, pero que luego va a entrar en crisis, ¿no? Ahora, que entre en crisis, y creo que eso también lo hemos repetido, lo hemos señalado, ¿no? Que entre en crisis no quiere decir que desaparezca, simplemente que poco a poco va a entrar en declive y poco a poco va dejando paso a algo nuevo. ¿Está bien? Este, creo que en algún momento les hice el ejemplo, ¿no? O sea, el momento en el cual ella en algún momento te dijo, ¿sabes qué? Eh, no puedo no te puedo prometer más, solamente, ¿no? Recibe mi amistad, que es lo máximo que te puedo brindar. Entraste en crisis, pero no desapareciste, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Entonces, el sistema feudal clásico en algún momento entrará en crisis, pero no va a desaparecer, ¿no? Entonces, y cuando te enteraste el otro día que el hijo que sí a tu amigo, entraste en mayor crisis, pero tampoco desapareciste, ¿no? Entonces, profe, ya, suave, profe, ya, ya, ¿por qué, ¿por qué me maltrata? No, simplemente es una explicación, ¿no?, de manera general. Ahora, si bien es cierto, muchas veces se desarrolla el tema de feudalismo como tema inicial, habría que señalar que para entender al feudalismo, primero habría que entender cómo se va dando la fragmentación del mundo antiguo y cómo en algún momento el imperio carolingio sienta las bases para entender el nacimiento del llamado feudalismo clásico. Y eso es lo que vamos a trabajar aquí. A ver, por aquí. Entonces, primero hablaremos de eso, ¿no?
Primero nos vamos a referir entonces al momento en el cual se da el tránsito, ¿no? El tránsito de la caída de Roma hacia la aparición de los primeros, de la caída de Roma hacia la aparición de los primeros reinos, ¿no? Los primeros reinos bárbaros. Estos reinos bárbaros van a ir configurando Europa occidental entre el siglo V hacia el siglo IX. ¿Por qué le pongo hasta el siglo IX? Porque hasta el siglo IX va a aparecer va a aparecer un imperio que va a someter a gran parte de estos reinos bárbaros. Y ese imperio se llama el Imperio Carolingio. ¿Está bien? Entonces, esa es la transición para entender el Imperio Carolingio, que en realidad, dicho Imperio Carolingio, su origen está en los francos, ¿no? Es un reino franco. Por ahí, ¿se me va entendiendo? ¿Estamos bien? Estoy tratando de dar cuestiones generales para de esa manera poder entrar ya al tema en sí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos bien? Profe. Ya, listo, listo. Entonces, hablemos ahora sí de los llamados reinos bárbaros. ¿Por qué no le llamamos invasiones bárbaras? La invasión bárbara es este tramo, ¿ya? Este tramo. A ver, vamos a referirnos a la... ¿Quiénes eran bárbaros? Bárbaro se entiende, bárbaro es todo aquel extranjero a Roma, ¿no? Inicialmente, ¿no? Todo pueblo extranjero a Roma era un bárbaro, ¿ya? Entre los bárbaros que nosotros vamos a analizar están los bárbaros, los hunos, los bárbaros tártaro-mongoles, ¿ya? Los que vienen, los bárbaros asiáticos, ¿no? Los BTS de esa época, ¿está bien? Y del otro lado tenemos a los bárbaros germanos, ¿ya? Los bárbaros germanos. Y los bárbaros germanos son estos pueblos establecidos entre la zona del Rin, ¿ya? El valle del Rin hasta el valle del Danubio, ¿ya? Eran zona de frontera, donde estaban establecidos diferentes grupos bárbaros. Ahora, los germanos, como tal, no configuraban un solo gran estado. En realidad era un conjunto de pequeñas tribus, ¿ya? De pequeñas tribus germanas, que estaban a las afueras de Roma. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? O sea, mientras el gran Estado romano busca configurar su gran Estado, configurar las instituciones, el derecho, ¿no? La unidad en torno, pues aquí, a todo lo jurídico, en fin. Hacia las afueras de Roma, lo que encontramos es un conjunto de grupos tribales que están acechando Roma y que en realidad, más que aparecer de la nada, más bien ellos han sido invadidos en plena expansión romana y que cuando Roma empieza a entrar en decadencia, entonces ellos tratarán de aprovechar para poder recuperar algunos territorios eh, y esa va a ser parte de las características finales de Roma hasta su caída, ¿no? Ahora, causa de las invasiones bárbaras. ¿Por qué los bárbaros están invadiendo Roma? Primero explicar qué eran estos grupos bárbaros. Como te decía, es una organización tribal, tienen relaciones todavía comunitarias. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Lo primero es la familia, ¿no? Lo primero es el grupo, ¿sí? La familia se puede ir ampliando, ¿sí? ¿Sí? Toreto y su gente, ¿no? Rápido y furioso de esa época, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Es una relación tribal, comunitaria, basada en las relaciones de dependencia personal. ¿Qué es esto, profe? La relación de dependencia personal. Es la relación que existe, ¿ya? Es la relación que existe con respecto al líder. ¿Ya? Con respecto al líder, con respecto al jefe, ¿ya? Esa relación, ¿ya? La relación de la gente del común con respecto al líder. El líder lo es todo, el líder nos protege, el líder es la máxima autoridad jurídica, la máxima autoridad política, con el líder todo, sin el líder nada. Eso es como se entiende entonces la relación de dependencia personal, ¿no? Entonces, mientras que en Roma lo principal era el respeto al derecho, el respeto a las instituciones, ¿no? En el caso de los bárbaros es el respeto al líder, ¿ya? Esas relaciones de dependencia personal van a ir evolucionando y en su evolución va a traer como consecuencia las relaciones feudo-vasalláticas, las relaciones señoriales, ¿no? De lo que tú has visto la semana pasada, ¿no? Entonces, esto es lo previo, ¿ya? Entonces, este es el gran aporte bárbaro
Por eso se dice que el feudalismo clásico en realidad sus orígenes están en el mundo bárbaro. ¿Está bien? Entonces, la población del común se identifica pues con el líder. El líder es un dominus, ¿ya? Hay una identificación con sus antepasados. Entonces, más que con un pedazo de tierra, ¿no? O sea, no hay una identificación con la tierra, sino con el líder. ¿Y por qué no hay una identificación con la tierra, profe? Porque están constantemente movilizándose. Entonces, ¿cómo identificarse con algo que no van a ejercer propiedad de manera continua por un largo tiempo? Sino que lo aprovechan por el momento, luego se desplazan, están en enfrentamientos constantes, en fin, ¿no? Entonces, ahora, ellos van a contribuir en gran parte a la fragmentación de Europa Occidental. Los limes, las líneas de frontera que separaban a los romanos de los grupos bárbaros, finalmente se van a quebrar, se van a romper. Entonces, en ese momento, los grupos tribales bárbaros ingresarán a Roma. Roma poco a poco empezará a perder territorios. ¿Ya? ¿Qué grupos van ingresando? Van ingresando los anglosajones, los francos, los godos, los visigodos, todos ellos, ¿no? Todos ellos. ¿No? Pero todos siempre se dan su pasadita previamente por Roma, ¿ya? Todos ingresan también por Roma. ¿Para qué, profe? Para saquearlo, pues, ¿no? Para saquearlo. E inclusive para amenazar, ¿no? En ese momento al que esté como emperador en Roma en ese momento y decirle, bueno, si no quieres que te destruya, ¿cómo es? Tú dirás, ¿ya? ¿No quieres que destruya Roma? Ya, ¿cómo es? Profe, ¿están cobrando cupo? Exacto, están cobrando cupo. Ajá, ¿ya? Eso está pasando. Como en mi barrio, profe, sí, con la tienda, con el señor que tiene su pequeña tienda, su negocio, algo así, algo así, ya, ya. Profesor, profe, ¿qué está hablando? ¿Estamos bien? ¿Sí? Correcto, ¿sí? Estamos bien, ¿sí? Profe, por eso me gusta la clase de historia, ¿no? Vengo a reírme y de pasar aprendo, ya. Entonces tenemos aquí, como le decía, el proceso de la ruptura de los líneas. Y Roma se va a empezar a fragmentar. Ahora, la fragmentación de Roma va a tener que ver con estos líderes que te van a brindar protección y que pueden ser diversos. Pueden ser desde un líder bárbaro, ¿ya? Que empezó a establecerse en un determinado lugar y dice que te va a brindar protección, como de algunos generales romanos, ¿no? Que también en ese momento lo que van a hacer es ejercer el control sobre una determinada localidad y dicen que te van a dar protección, ¿no? Entonces, ellos se van a convertir en protectores militares. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en este contexto, Europa Occidental es un caos. Ya es un caos. La única manera de poder mantener el control sobre tus territorios es a través, pues, de la guerra. ¿Ya? Por eso que la guerra va a ser una labor muy importante para estos grupos bárbaros. ¿Ya? Esto ya parecía colegio nacional secundario igualito, ¿no? En el recreo, algo así, ¿no? Entonces, todo es bulla, golpes, ¿no? Algo así, ¿no? Pero bueno, entonces, profe, ahora, hay que entender que los bárbaros van a tener dos momentos de ingreso, o dos formas de ingreso. El primer ingreso que hicieron los bárbaros fue un ingreso pacífico, ¿ya? El ingreso pacífico fue, bueno, cuando ingresaron, algunos accedieron a defender los limes, reconocieron la institucionalidad romana, algunos ingresaron bajo el sistema del colonato. ¿Qué era el sistema del colonato, profe? Le daban un pedazo de tierra y a cambio de eso trabajaban para las personas que eran dueños de las tierras, ¿sí? Entonces era pacífico. Otra manera es lo violento, que es lo que más conocemos, ¿no? Que ya tiene que ver con las invasiones, tiene que ver con este posible proceso con el cual Roma se va desestructurando, ¿no? Se va quebrando. Roma occidental, claro está, ¿no? Ahora, ¿por qué ingresan los bárbaros de manera violenta? Dos motivos. Ya hay dos motivos. Primer motivo, necesidad de nuevas tierras agrícolas. ¿Por qué nuevas tierras agrícolas, profe? Tienen pobres técnicas agrícolas, tienen prácticamente nulas obras hidráulicas, tampoco lo necesitan. ¿Para qué hacer una gran obra hidráulica si al final no me voy a quedar en ese lugar? Y además que se están desplazando de manera continua.
Entonces, eso hace que estén a la búsqueda constante de nuevas tierras agrícolas. Por eso también los enfrentamientos entre ellos y finalmente los enfrentamientos hacia Roma, tratando de romper los limes, la línea de frontera. Y hacia el siglo V, ya, hacia el siglo V, hacia el año 400, esto se va a agudizar por dos factores. Primer factor, bajas temperaturas en el norte de Europa. Bajas temperaturas. Hay una pequeña era de hielo. Se pierde gran parte de los campos agrícolas. Y segundo, ¿ya? Y segundo, tiene que ver con la invasión de los llamados hunos. Los hunos. ¿Quiénes son los hunos? Ya te dije, los BTS, ¿no? Los hunos, los grupos bárbaros, los tártaro-mongoles, así se llaman, ¿ya? Los tártaro-mongoles que están en ese momento expandiéndose hacia Europa, ¿ya? Y en ese proceso de expansión, entonces están causando estragos en Europa, primero oriental, y están presionando a los grupos bárbaros en Europa Central, ¿no? Es algo así, ¿no? A ver, para que se me vaya entendiendo a nivel de dibujitos. Entonces por aquí están los grupos, las tribus bárbaras, ¿está bien? Ahí están. Y esas tribus bárbaras en ese momento tienen pues el problema de que viene otro grupo, ¿ya? Vienen en este caso los, ya te dije, ¿no? Vienen por aquí los BTS, ¿no? Y estos de aquí están, ¿qué cosa? Los aquí no, los bárbaros mongoles están presionando entonces a las tribus y las tribus bárbaras no le queda de otra que llevar a cabo entonces su expansión hacia dónde? Hacia Roma. ¿Ya? A eso agrégale que hay una pequeña era de hielo en el norte de Europa que está haciendo que gran parte de las tierras agrícolas en el norte se pierdan. Entonces todo esto en conjunto está creando las condiciones para la desestructuración, la ruptura de todo lo que va a ser Europa Occidental. ¿Ok? Entonces eso. Entonces, por eso no, dice, ¿no? Hay una búsqueda de protección, estamos hablando de la expansión de los hunos, exacto, Atila es su líder, entonces eso agudizó los problemas de las tribus germanas bárbaras. A tal punto que finalmente lograron esto, ¿ya? Con el tiempo, poco a poco, tenemos a los visigodos en España, a los francos en Francia, los anglosajones, los vándalos, los ostrogodos poco a poco presionando a Roma, ¿ya? Hasta que finalmente vaya a darse la caída del Imperio Romano Occidental. Mientras tanto, el Imperio Bizantino todavía se está pudiendo defender, ¿no? Entonces, profe, en algún momento, ¿ya? En algún momento, los bárbaros y los romanos, ¿ya? Los bárbaros y los romanos, lo que quedaba de Roma todavía en ese momento, se van a unir. ¿Ya? Se unen los visigodos, se unen los francos, todos ellos contra quienes, contra los hunos, ¿ya? Contra los hunos. Profe, ¿para qué? Bueno, no solamente los romanos están siendo invadidos, también están siendo invadidos los otros grupos bárbaros. Por ende, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Entonces, así, en la batalla de los campos catalónicos, o también conocido bajo el nombre de los campos Chalons, surge la alianza entre Roma occidental, los visigodos de España, los francos de Francia, contra los hunos. Y los hunos inclusive tenían su aliado. ¿Y quién es su aliado, profe? Los ostrogodos. ¿Ya? Los inicios de los ostrogodos eran aliados en ese momento de los hunos. ¿Cómo terminó esto, profe? Triunfo finalmente para la alianza romana visigada franca. ¿Ya? Ellos establecieron finalmente su victoria en la batalla de los campos catalónicos Chalons. A partir de ese momento, los hunos tuvieron que regresar hacia la zona de Asia, ¿ya? Y van a poco ir presionando a otros pueblos, ¿ya? Entonces es eso. Pero Roma no pudo resistir por mucho tiempo. Finalmente Roma caerá el año 476 por un grupo que se llaman los Érulos, ¿ya? Bajo la dirección de un señor que se llama Odoacro. Será la invasión pues del Imperio Romano Occidental. El último emperador romano occidental se llama Rómulo Augustulo.
¿ya? Ese es el último emperador romano occidental, Rómulo occidental, ¿ya? Entonces, ¿estamos bien? ¿Sí? Hasta ahí, ¿se va entendiendo? Sí, profesor. ¿Sí? Listo. Ya, entonces ahí están las causas de las invasiones bárbaras. Una vez que ya se invadió, ya una vez que ya se ha invadido entonces Roma y quedó configurado Europa de esta manera, reinos bárbaros de un lado, el imperio bizantino del otro lado, una vez que ya se ha reconfigurado todo esto, entonces lo que tenemos son un conjunto de reinos bárbaros, ya reinos bárbaros, porque su origen es bárbaro germano. Como dice, ¿no? Son reinos bárbaros germanos que se establecieron en Europa Occidental ante la desintegración del Imperio Romano. ¿Ya? Ante la desintegración del Imperio Romano nacen entonces estos reinos bárbaros germanos, que trajeron como consecuencia la fragmentación de Occidente y su proceso de ruralización. ¿Qué quiere decir fragmentación de Occidente? Se quebró, pues. Se formaron un conjunto de pequeños reinos, a comparación de lo que había antes, que era el Imperio Romano Occidental. ¿Qué quiere decir, profe, ruralización? Cuando se daban las invasiones, lo principal que se daba eran las invasiones sobre las ciudades. Las ciudades fueron saqueadas, fundamentalmente. Una vez que se dan las invasiones bárbaras, entonces lo que se va a buscar es ir desarrollando una economía autárquica. ¿Qué quiere decir economía autárquica, profe? Autosostenimiento. ¿Ya? Entonces cada pueblo va a buscar sostenerse con lo mínimo, ¿no? Ahora, para poder sostenerse necesitan producir alimentos. ¿Y dónde van a producir alimentos? ¿En la ciudad o en el campo? ¿Dónde van a producir alimentos? ¿En la ciudad o en el campo? En Campo. el campo. Entonces, si tú vas a empezar a producir alimentos en el campo, entonces cada vez el mundo se va a convertir, el mundo europeo occidental va a ser un mundo más rural, más de campo. ¿Ya? Entonces esa va a ser la característica de esos reinos bárbaros. No se preocupen por las capturas de pantalla, se lo voy a enviar al finalizar la clase y también te voy a enviar la captura de pantalla de feudalismo. ¿Te parece? Ya, te envío todo. ¿Está bien? Ya, listo. Entonces ahora vamos a entrar a las características de los pueblos bárbaros germanos. ¿Cuáles son sus características? Su actividad económica más importante, la guerra. La guerra. ¿Por qué es tan importante, profe? Los enfrentamientos constantes. Otra actividad importante, la agricultura. ¿Para qué, profe? Para sostenerse a nivel de alimentos. Por eso decía que se practica la autarquía, ¿no? El autosostenimiento de cada pueblo. ¿Qué más? Entre estos pueblos están las llamadas relaciones de dependencia personal. ¿Ya? O sea, el líder sigue siendo lo más importante. ¿Ya? El líder sigue siendo, ¿no? Entonces, se busca la protección por parte del dominus. ¿Qué es el dominus, profe? Es un protector militar. ¿Ya? Lo que se busca es la protección por parte de ese líder militar. ¿Ya? Entonces, eso es lo principal en aquel momento. ¿Qué más? Hay predominio, ¿ya? Del derecho consuetudinario. A ver, una de las características de Roma había sido el derecho escrito, ¿ya? Inclusive el gran aporte de Roma a la humanidad es el derecho, ¿ya? Pero ese derecho escrito, ¿no? Entonces, ¿por qué, profe, el derecho por escrito? Porque en el caso del Perú, por ejemplo, ¿no? A nivel legal, uno no puede ir por encima de la norma, ¿ya? La norma está para, de alguna manera, cumplirse, ¿no? Ejemplo, ¿no? El ejemplo más claro, ¿no? Ya, vamos a poner mi caso, ¿no? Tu profe fallece, ya. Si tu profe fallece, pregunta, ¿sigo siendo una persona? Al fallecer, ¿sigo siendo persona? ¿Ah? Profe, cállese, No, no va a dejar sin profe. soy muerto. No, ya es un muerto, es una cosa, es una cosa, ya no es una persona, fue una persona, ahora es un muerto, es una cosa, ¿ya? Entonces sería una suerte de bien. La pregunta es, ¿y quién tiene derecho sobre ese bien? ¿El Estado? Es que no es cualquier bien, ha sido antes una persona. ¿Sabes quién tiene derecho sobre ese cuerpo? ¿Quién? La familia, exacto. ¿Y quién fundamentalmente? ¿Los hijos? No. ¿Quién?
la esposa. ¿Ya? En el Código Civil lo señala así, la esposa. Entonces, la esposa en ese momento, ¿ya? Más allá que tu papá estuviese vivo, tus hermanos también, ellos pueden decir, yo quiero hacer esto, quiero hacer esto. Ellos deciden, tu padre, ¿ya? Mi padre, mis hermanos, ¿ellos deciden? No, ellos no deciden. ¿Quién decide? La esposa. ¿Por qué, profe? Porque eso es establecido. Eso está en nuestro Código Civil. No, pero yo soy el hermano, yo lo quería mucho. Mira, en el Código Civil está por establecido. Pero nuestra costumbre es, ya, espérate. Cuando tú me hablas de costumbre, ya no me estás hablando del Código Civil, ya me estás hablando de cuestiones consuetudinarias, ¿ya? Consuetudinarias, ¿ya? Entonces, profe, entonces, si es que en algún momento fallece el cuerpo, tiene que ser entregado a su esposa. Exacto, exacto. Profe, si no estuviese su esposa, si no estuviese casado, a prelación, pues, al igual que una herencia, mi padre. Y si no es su padre, bueno, antes mi padre inclusive, mis hijos o mi hija, en este caso, ¿ya? Luego mi padre, luego mis hermanos, y así, va en prelación. Pero sigue siendo qué cosa, la familia. Profe, ¿y dónde está todo eso? Eso está por escrito, está en nuestro Código Civil. ¿Ya? Pregunta, en todos lados, en todos lados, ¿los funerales son de la misma manera? No. No. ¿Por qué? Porque son diferentes culturas y eso. Diferentes culturas, diferentes costumbres, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, diferentes costumbres. Pero la costumbre ya, va por encima, ¿no? De la cuestión, pues, aquí o va por fuera de lo que esté establecido en el derecho. ¿Ya? Entonces, cuando tú hablas de costumbre, tradición, estás hablando del derecho consuetudinario. ¿Ya? En algunos casos el funeral termina, pues, ¿no? Con sus 20 cajas de cerveza, ¿no? Con Chacaló Junior al frente, ¿no? Con balazo al aire, ¿o no? Profe, sí, usted ha venido a mi barrio, profe. En otros lados, no, en otros lados termina con, de repente simplemente se hace, ¿no? En un café de repente, ¿sí? Se deja ahí el cuerpo, ni siquiera llega a su casa, y de ahí simplemente ya, lo trasladan pues al lugar donde finalmente lo van a enterrar y se acabó, ¿no? Y al final inclusive es un día simplemente. Sí, pero si fuera en la sierra, por ejemplo, no, ese velorio es de 3 días, por lo menos, 2, 3 días para esperar a que toda la familia llegue, ¿sí? Tienen sus costumbres, ¿ya? En algunos casos hasta cae chicote inclusive, ¿sí? Todos los, ¿no? Todos los hijos, ¿no? En ese momento, en filita, ¿ya? Y el padre, el abuelo, ¿no? Con el chicote en mano, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué, profe? Para, para, para que de alguna manera, ¿no? Pasen la costumbre. Entonces no todos, no en todos lados, en otros simplemente lo creman, ¿no? Y lo botan al mar, exacto. ¿Ya? En otros casos ocurre eso también. Entonces son costumbres. ¿Ya? Entonces, en el caso del mundo bárbaro, si bien es cierto para, para ellos, no es que se elimina el derecho por escrito, porque inclusive por parte de estos grupos bárbaros hubo una suerte de, podemos decirle, para estos grupos bárbaros hay una suerte de, a ver, ¿cómo diría? Mm, ellos, hay una admiración, exacto, el término es eso, ¿no? Hay una admiración de ellos hacia el derecho romano, ¿ya? Hay esa admiración, pero lo que predomina en ellos es el derecho consuetudinario. ¿Ya? Lo que predomina en ellos es el derecho constitucional, la tradición, la costumbre. Inclusive para ellos es muy importante la oralidad, es muy importante el valor de la palabra, ¿ya? La palabra, ¿no? Yo me comprometo, listo.
Desde el momento que dijiste yo me comprometo, entonces ya. En cambio, para el mundo romano, recuerda que era fundamentalmente por escrito, ¿no? Ahora, en tu caso, tú el día de hoy, tú cuando vas al banco y le dices, señor, présteme $5,000, juro que le voy a pagar. ¿Así nomás es? El del banco te va a decir, está bien, si me has dado tu palabra, yo sé que lo vas a cumplir. ¿Es así? No, ¿no? Profe, papeleo. Ah, ya, entonces eso es más romano. Entonces, por eso te decía, ¿no? En nosotros ha subsistido mucho más lo romano, ¿ya? Pero en el mundo bárbaro es principalmente lo tradicional, lo oral, lo ceremonial. Ahí está el derecho consuetudinario. En ese derecho consuetudinario sobresale las llamadas ordalías, o el juicio de Dios, o el huérgel, el juicio del hombre. ¿En qué consiste la ordalía? Bueno, había que hacer justicia, ¿no? En esa época. Entonces, ¿cómo se hacía justicia en aquel momento? ¿No? ¿Cómo se podía, eh, cómo el líder bárbaro podía saber quién había cometido el delito y cómo juzgarlo? Entonces, primero tenía que llegar a la verdad. En el mundo medieval, no es que tú eres inocente hasta que se diga lo contrario. No, no. Tú eres culpable hasta que demuestres lo contrario. En los libros de derecho el día de hoy se señala, ¿no? No, tú eres inocente hasta que se muestre lo contrario. Bueno, eso dice en el libro, ¿da? En el libro dice eso. En la realidad, si tú no te defiendes, perdiste. ¿Ya? Casi siempre se parte de que eres culpable. Es la realidad, ¿no? ¿Ya? Por eso que se necesitan tantos abogados. Por eso hay chamba. Ya, pero bueno, más allá de eso, entonces, ¿cómo llegamos a la verdad? ¿No? Tú eres entonces culpable hasta que tú demuestres lo contrario. Alguien te acusaba de un delito, tú decías que no, convocaban a la gente podía ser testigo en ese momento, ya, no, esa persona se ha cometido y tú decías no, te seguías negando, y en ese momento, pues, el jefe bárbaro podía aplicar la ordalía. ¿En qué consistía? Mandaba en ese momento traer, ¿ya? Una olla de aceite hirviendo, y en ese momento te decía, ya, mete la mano. ¿Qué? Mete la mano. Si tú estás diciendo la verdad, no te vas a quemar, Dios te va a proteger. ¿Qué? Claro. No, pero ¿y si me quemo? Ah, estás desconfiando de Dios. Ese es otro castigo, ¿ah? Eso te puede llevar a la muerte, nada de una quemada de mano. Señor, yo cometí el delito. Es cierto, y lo voy a resarcir. ¿Ves? Llegamos a la verdad. Llegamos a la verdad. Ya. Era entonces, esa es la ordalía. No era la única forma, habían otras maneras. En otros casos, lo que hacían era amarrarte una soga al cuello, ya, lo amarraban a una roca y ¿no? Te amarraban de pies y de manos y te lanzaban al río. Si es que flotabas, era porque Dios te estaba protegiendo. Si te hundías, era porque eras culpable, pues. ¿Está bien? Claro, de todas maneras, a las 2 horas, 3 horas ya ibas a empezar a flotar, ¿no? Sí. Entonces esa es la llamada ordalía o el juicio de Dios. No, el objetivo era buscar la verdad, ¿no? Entonces finalmente salía la verdad. Pero si tú no querías llegar a una ordalía, tú podías conversar con la otra persona. Y le decías, oye, pero lleguemos a un acuerdo. Conversaban, y llegaban a un acuerdo y ya no llegaban a la ordalía. Estas dos personas se ponían de acuerdo y llegaban a una conciliación extrajudicial. La conciliación extrajudicial está presente hasta el día de hoy. Ejemplo, el más claro ejemplo de eso es el llamado juicio de alimentos. El día de hoy. Alguien quiera llevar a cabo un juicio de alimentos. En un juicio de alimentos se sabe muy bien que tú vas a tener que dar un monto, ¿no? Casi siempre es el varón, ¿ya? Aunque también la mujer puede ser, ¿eh? Va a depender quién esté en ese momento bajo la tenencia del menor.
Y lo que se discute es el monto. Tú podrías ir a un juicio, ¿ya? Podrías ir a un juicio, pero no solamente vas a tener que pagar, ¿ya? Lo que finalmente establezca el juez, vas a tener que pagar a tu abogado, vas encima de eso que pagar las costas y los costos y costas, ¿ya? Que es un monto añadido. Y bueno, vas a tener que enfrentar todo un problema judicial y todo. Para no hacerte tanto problema, ¿qué puedes hacer? Vas ante un conciliador extrajudicial y llegan entonces a un acuerdo. Las dos personas, por el bien del niño, listo, firman un documento y listo. Eso vale como si fuera pues una sentencia judicial. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, eso existe el día de hoy. Se llama conciliación extrajudicial. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Listo. Pero también en el caso de estos reinos bárbaros encontramos una mezcla de tradiciones bárbaras y romanas. ¿Ya? Van a ir combinando. Por ejemplo, en el caso de la religión, van a haber estas mezclas. ¿Ya? Van a haber esta síntesis. Por ejemplo, muchos de estos grupos bárbaros asumieron el cristianismo. Y lo mezclaron con qué? Con sus posturas, ¿ya? Sus posturas religiosas sobre, por ejemplo, el culto a la guerra. Cuando uno habla de los bárbaros, en los libros muchas veces se encuentra esto, ¿no? Lo que pasa es que esta gente rendía culto a Odín. Pero bueno, tú por lo menos por tus Avengers sabes que Odín tiene que ver con un dios nórdico. O sea, y todos los bárbaros no son nórdicos, y su origen no es nórdico. Entonces no todos están en ese momento reverenciando a Odín. Entonces, profe, en ellos, la gran mayoría, lo que hay es el culto a la guerra. ¿Ya? Lo principal es el culto a la guerra. ¿Lo combinan con el cristianismo? Sí. Inclusive no hay un solo cristianismo, hay diferentes posturas sobre el cristianismo. ¿Ya? Hay nestorianos, monofisistas. Cada uno tiene su propia interpretación de Cristo. No, profe, pero ¿cómo van a tener una propia interpretación si hay un cristianismo único? No. Profe, y el cristianismo romano, pero Roma, ¿qué pasa con Roma? El imperio romano ha desaparecido. Por lo menos el imperio romano occidental. Profe, pero ha quedado la ciudad de Roma. Sí. Y ahí encontramos al Papa, está bien. Pero el Papa no tiene el poder como para imponerse a los demás. Lo que tiene que hacer el Papa, ¿qué cosa es? Llegar a un acuerdo con cada rey. Y en esos acuerdos, ¿ya? De alguna manera el Papa va a tratar de influenciar sobre ese rey, pero nada más. No puede imponerse, es un Papa débil. Porque necesita más bien de estos para poder él todavía mantenerse en esta ciudad. De lo contrario, todo podría desaparecer. Por ende, hay diferentes cristianismos. Entonces, cuando alguien dice, no, durante todo el mundo medieval la Iglesia Católica era la más imponente, por lo menos en la Alta Edad Media, no. En los inicios, no. Porque ¿cuándo la Iglesia va a ser predominante? Feudalismo clásico. Después de la caída del Imperio Carolingio, ahí vas a poder hablar de su predominio, pero aquí es débil. ¿Ya? Aquí es débil. ¿Ya? Consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias ya una vez establecidos estos reinos bárbaros? Primero, la caída demográfica de Europa Occidental. Sí, hay una gran caída demográfica producto de las guerras, las pestes producto de la llegada de los hunos, ¿no? Los hunos han llegado con sus enfermedades propias, saqueos, esto crítico en Europa Occidental. Segundo, los reinos bárbaros en pugna constante, se están enfrentando, hay una gran inestabilidad política, hay un gran proceso de militarización, la consolidación de las relaciones de dependencia personal, la búsqueda de este protector militar, es un caos Occidente. ¿Ya? Es un caos. Y todos siempre buscando simplemente a su protector. Hay un proceso de ruralización de Europa Occidental, sí, el mundo rural, el campo es lo principal. ¿Para qué, profe? Para poder obtener alimentos. La pregunta es, ¿las ciudades desaparecen? No, no desaparecen las ciudades. Pero
Dice, no desaparecen las ciudades, no desaparece el comercio. Por eso que cuando algunos libros dicen, no, 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 durante el feudalismo solamente agricultura, no hay comercio. ¿Qué? Sí, pero mi libro dice así, profe, pero no es así, pues. Inclusive ni siquiera es decir durante el feudalismo, es durante el mundo medieval. Y durante la primera etapa del mundo medieval, muchas ciudades van a empezar a colapsar. Entonces, no desaparece la ciudad, simplemente entran en decadencia. No desaparece el comercio, simplemente que la gente está buscando ir al campo y sobrevivir con lo que obtenga el campo. Entonces como que se paraliza un poco el comercio. En la ciudad hay una demanda de artesanos herreros. Pregunta, ¿por qué habrá en la ciudad demanda de artesanos herreros? Mira, sí, sí hay demanda, pero de artesanos herreros. ¿Por qué? ¿Cuál es su labor? ¿Qué están elaborando estos artesanos herreros? Algo simple, vamos. Armas, exacto, armas. ¿Y por qué armas, profe? Las guerras, pues. Las guerras constantes. Ahora, en este proceso, muchos de ellos, en esa admiración por Roma, están tomando la lengua romana. ¿Cuál era la lengua romana? ¿Cuál era la lengua romana? El latín. Pero el latín ahora lo van a regionalizar. El latín para cada uno de ellos. El latín para los de Hispania, el latín para los francos, el latín, cada uno con el latín. Y ese latín regional es lo que tú vas a llamar el latín vulgar o conocido bajo el nombre de las lenguas romances. Así aparecerán las lenguas romances, que poco a poco se van a ir difundiendo a lo largo de toda la Edad Media. Y eso es lo que has visto en literatura. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Sí? Listos. Ya. Entonces, ahí está. ¿Ya? Entonces, esto les voy a enviar. ¿Ya? Profe, ¿por qué he explicado tanto sobre reinos bárbaros? Porque viene. Viene fundamentalmente características, consecuencias, causas de por qué invadieron, quiénes son. Viene, viene. Y lamentablemente en los libros de historia, inclusive en el internet, lo que tú encuentras sobre bárbaros son rey por rey, líder por líder, batalla por batalla, y eso no viene en esa misión. ¿Está bien? Entonces, esto te lo voy a enviar, no te preocupes. Ahora, uno de esos reinos bárbaros, que es el reino franco, es el que va a dar origen a esto, que se llama el Imperio Carolingio. ¿Ya? Entonces, en algún momento va a nacer el Imperio Carolingio. Profe, pero por aquí dice Islam. Ah, ya. A la par que se están formando los reinos bárbaros y se van consolidando, en algún momento desde Oriente van a aparecer estos señores, los árabes. Y esos árabes estarán en proceso de expansión y en algún momento terminarán con el reino visigodo. ¿Cuál es la religión que van a asumir estos señores? El Islam. Ujú. Así entonces, por eso dice Islam aquí. Porque me está diciendo que España fue invadido por los islámicos, claro. Y casi 700 años los españoles estuvieron sometidos por los islámicos, aunque habría que decir que los ibéricos, ¿ya? Los ibéricos, ¿ya? Lucharon contra los islámicos y poco a poco retomaron también su territorio. Para los años 1100 ya están retomando territorio, ya es un poco más desde la zona del norte, y así progresivamente, ¿ya? Y así progresivamente van a ir recuperando territorio. En algún momento, el último territorio donde tendrán que expulsar a los últimos árabes que quedaron se llama la zona de el último bastión de los moros, Granada, Granada, ¿ya? El reino de Granada. ¿Está bien? Entonces así los árabes
van a ser expulsados en algún momento. Pero bueno, durante esta época todavía tenemos la época de la gran expansión de estos árabes. Continuemos. ¿Por qué el Imperio Carolingio en el siglo IX? Porque ahí nació, el año 800 nace el Imperio Carolingio. Y el año 843 desaparece el Imperio Carolingio. O sea, es un imperio que no dura ni 50 años. Pero a pesar que no duró ni 50 años, es un imperio importante porque va a ayudar a entender la reconfiguración de Europa occidental. Ahora, entonces, Imperio Carolingio. 1. Ubicación. ¿Ya? Ubicación e importancia. ¿Dónde se ubicó el Imperio Carolingio? Ubicado hacia la zona occidental de Europa. Gran parte de su territorio ya contiene territorios como los de Alemania, los de Italia y los de Francia. No son los únicos, ¿no? También está la zona de los Países Bajos, también está Suiza, en fin. Pero fundamentalmente Alemania, Italia y Francia. ¿Está bien? Su capital, la ciudad de Aquisgrán. Aquisgrán actualmente queda hacia la zona más de Alemania que de Francia. Profe, pero no era París. No, 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 no. Espérate. París es la capital del Reino Franco. Eso es otra cosa. Lo que pasa es que para hablar de Imperio Carolingio, primero vamos a hablar del Reino Franco. Pero aquí estamos viendo características generales del Imperio Carolingio. ¿Por qué es importante el Imperio Carolingio? ¿En qué radica la importancia? Restableció la unidad imperial occidental, claro. El último imperio que había estado presente en Occidente era el Imperio Romano de Occidente, ¿ya? El Imperio Romano Occidental. Bueno, luego se formaron un conjunto de pequeños reinos, ¿ya? Un conjunto de pequeños reinos bárbaros. En algún momento, gran parte de esos reinos bárbaros, esos pequeños reinos bárbaros, va a ser sometido por el llamado Imperio Carolingio. Y el Imperio Carolingio prácticamente restituye la unidad imperial en Occidente. Uno de los objetivos del emperador Carlomagno, ¿ya? Carlomagno, el gran emperador en ese momento, ese emperador Carlomagno tenía como objetivo reconstruir el Imperio Romano Occidental. Y de esa manera que existe el Imperio Romano Occidental y el Imperio Romano Oriental, que hubiera una suerte hasta de reconocimiento entre ambos. El Imperio Romano de Oriente no lo va a reconocer. Motivo, profe, porque realmente el origen de Carlomagno y el Imperio Carolingio no es un origen romano, pues. No es un origen romano, su origen real es un origen bárbaro, germano. Pero bueno, lo intentó. ¿Y por qué también será tan importante? Y esto ha venido en pregunta de examen de admisión. Porque difundió y homogenizó el cristianismo en Europa Occidental. ¿Qué es esto de difundió y homogenizó? Pregunta. Luego de la caída del Imperio Romano, ¿todos en Europa Occidental se convirtieron en un solo cristianismo? ¿Asumieron un solo cristianismo? No, no. Hay un conjunto de grupos cristianos. Algunos inclusive tienen todavía su culto a la guerra por encima del culto cristiano. Entonces no todos tienen las mismas creencias. Ya, eso se va a acabar. Cuando se forme el Imperio Carolingio, el emperador, con el objetivo de legitimar su poder y estableciendo este lazo con la Iglesia Católica o con la Iglesia Cristiana Romana, podemos decirle para ese momento, entonces lo que hizo fue ¿qué cosa? Que dentro de su imperio, la única religión que sea permitida sea la religión cristiana romana. E inclusive él señalaría, ¿ya?, como una manera de legalizar su expansión, de que no lo estaba haciendo con el objetivo de obtener territorios, sino que lo estaba haciendo como una tarea de Dios. Y todo bajo la justificación de la Iglesia Cristiana Romana. La Iglesia Cristiana Romana poco a poco se va a expandir. La Iglesia Cristiana Romana poco a poco va a tener cada vez mayor injerencia en Occidente. Entonces, el imperio se va a legitimar con la Iglesia Romana y la Iglesia Romana se va a expandir, va a empezar a consolidarse en Occidente de la mano del Imperio Carolingio. Ambos se ayudan, ¿ya? Ambos se van a ayudar. Por eso que cuando finalmente cae el Imperio Carolingio,
la iglesia, al mantener su control de la fe sobre todo este lugar, entonces la iglesia se va a convertir en una institución predominante en Occidente. De ahí que tú puedes decir que la iglesia católica, porque ya para la Edad Media, para el medioevo ya se llama así, iglesia católica, será la iglesia predominante en Europa Occidental. Ya, la hegemonía de la iglesia, el papa, el gran señor feudal. Ya para eso previamente tuvo que haber imperio carolingio. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, ya. Entonces ahí estamos señalando en qué radica la importancia de este imperio carolingio. Entonces, el imperio carolingio, siglo IX, ubicado nuevamente hacia la zona occidental de Europa, en la zona oriental del imperio bizantino, restableció la unidad imperial occidental, ¿no? Destruyendo o imponiéndose sobre los pequeños reinos bárbaros. El objetivo de Carlomagno fue reconstruir el imperio romano occidental y que lo reconozca el emperador bizantino, que no lo hizo. Y estableció una gran alianza con la iglesia, ¿no? Pregunta, en esta alianza con la iglesia, ¿quién era el fuerte? ¿Quién era el que tenía mayor poder? ¿El emperador o el papa? En la alianza del imperio carolingio. ¿Quién tenía mayor poder? ¿El emperador o el papa? ¿Mm? Vamos. El emperador. Exacto. Realmente, durante el imperio carolingio, la máxima autoridad es el emperador. El papa, recuerda, venía de establecer su alianza con pequeños grupos bárbaros para que lo apoyen, para que lo defiendan. Poco a poco se va a fortalecer. El lugar que ocupaba el emperador carolingio en algún momento, entonces va a ser ocupado por el papa en algún momento cuando desaparezca el imperio carolingio. Y ahí, una vez que desaparezca el imperio carolingio, en ese momento el papa se va a convertir en el gran señor feudal de la Europa occidental. ¿Está bien? Y ahí viene el otro punto, dice, con su caída dio inicio al feudalismo clásico. Claro, una vez que cae el imperio carolingio, entonces nacerá el feudalismo clásico. Y en ese feudalismo clásico, ¿quién será el más grande señor feudal? El papá. El papa. ¿Ahora entiendes por qué? ¿Sí? ¿Por qué el papa se convierte en ese gran señor? Entonces la catapulta, el quiebre, es el imperio carolingio. Ajá. Ya. Origen. ¿Cuál es el origen del imperio carolingio? Su origen está en el reino franco. Pero el reino franco, ya, el reino franco, inicialmente no estaba bajo la dirección de los carolingios. Inicialmente estaba bajo la dirección de los merovingios. ¿Ya? Quien fundó esta dinastía fue un señor que se llamó Clodoveo. ¿Ya? Clodoveo funda esa dinastía. Fue la que hegemonizó. Clodoveo es un dominus. ¿Qué quiere decir? Es un protector militar. ¿Sí? Entonces, este es el reino franco. Y en ese reino franco encontramos entonces, ya en el reino franco, encontramos entonces a Clodoveo, ya el rey merovingio, que con su ejército prácticamente ejerce la defensa de este gran territorio. Ya todo esto es lo que él defiende con su ejército. Los otros ejércitos, profe, ayudan. Pero ¿quién es el que brinda principalmente protección? El señor Clodoveo. Ahora, con el tiempo va a aparecer la figura del llamado mayordomo. ¿Ya? El mayordomo. Inicialmente el mayordomo simplemente es el segundo en el mando. Pero poco a poco el poder del rey franco, del rey merovingio, se va a empezar a reducir. Ya no será el que aporte principalmente el ejército para la defensa de estos territorios. Y
Lo que sí va a crecer es el poder de quién, del mayordomo. ¿Ya? El poder del mayordomo empieza a crecer. Entonces, el otro sigue siendo profe, por aquí, por aquí, sigue siendo profe un el rey, sigue siendo el rey, claro. El rey sigue siendo el rey, ya. Ya, por aquí vamos a ponerle otro colorcito. El rey entonces sigue siendo el rey. Pero en realidad él ya no defiende a todos. Tampoco tiene las posibilidades. ¿Quién defiende a todos fundamentalmente? ¿Quién está organizando a todos para poder defenderlos frente a una invasión? ¿El rey? Ya no, ¿no? ¿Quién es? Los Mayordomo. mayordomos. El mayordomo es el que está empezando a organizar a todos para defender su territorio. Entonces, el rey ha pasado a ser un rey holgazán. Ahí se le habla, la última etapa de los merovingios se llaman reyes holgazanes. ¿Y por qué se llaman reyes holgazanes? Porque su poder ha decaído. Cada vez los mayordomos lo van superando. La capital es París, es cierto. El reino franco, su capital es París. Pero no solamente eso. Otro problema para el caso de los reyes merovingios. Ellos, para poder mantenerse en el control, ¿cómo se legitiman? O sea, ¿cómo legitiman su poder? Bueno, lo hacen de la mano de la iglesia. Ya para ese momento había una alianza de los merovingios con la iglesia. Entonces la alianza, la iglesia legitimaba al rey merovingio y el rey merovingio reconocía al papa. ¿Sí? Esa pequeña alianza. Profe, el mayordomo también, pues, ¿no? Si el rey lo está haciendo, entonces los mayordomos también. En algún momento tendremos la figura de este señor, Carlos Martel o Carlos Martillo. Carlos Martel, en la batalla de Poitiers, detuvo el avance de los árabes omeyas. O sea, en ese lugarcito, finalmente, Carlos Martel le dijo hasta aquí nomás a la invasión de los árabes omeyas. ¿Quiénes son los árabes omeyas, profe? Aquellos que estaban llevando a cabo su gran expansión, la gran expansión del Islam. Entonces, ¿detuvo el avance, profe, de los árabes omeyas? Sí. Y eso va a quedar marcado en la historia. ¿Cómo lo hizo ese señor Carlos Martel? El ejército, realmente la caballería de los omeyas, había arrasado contra todo pueblo que se había enfrentado. Y Carlos Martel entendió que no podía enfrentar caballería contra caballería. Los otros venían con un mayor conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Carlos Martel hizo que sus soldados se cubrieran con metal de la cabeza a los pies. Cabeza a los pies, con metal. ¿A qué te suena eso? ¿A qué te suena? Armaduras. Con Carlos Martel se está inaugurando la época caballeresca, ¿ya? La etapa caballeresca, ¿no? Entonces ahí estamos con esas grandes armaduras, utilización de la ballesta y todo ello, formación terrestre, ¿ya? En forma organizado, pues aquí, en tácticas, en ese momento, podemos decirle, organizados, pues, en táctica de falange, se le llama, ¿ya? Organizados, de tal manera que finalmente se logra detener el avance omeya. Por eso que Carlos Martel pasa a la historia. Pasa a la historia, ¿por qué? Porque si hubiesen pasado los árabes omeyas, lo más seguro es que no solamente hubiesen terminado con el reino franco, sino que hubiesen terminado inclusive invadiendo esto, Roma. Profe, ¿y aquí qué tenemos? Al Papa. Eso quiere decir que hubiese sido un gran golpe en el terreno inclusive religioso. El hijo de Carlos Martel se llama Pipino el Breve. ¿Ya? Su hijo es el señor Pipino el Breve. Pipino el Breve, ¿qué es lo que hace? Da el golpe de Estado. Pipino el Breve le da el golpe de Estado a un señor que se llama Childerico III. ¿Ya? Guarda ese nombre para tu hijo en el futuro. ¿Ya? Childerico III. ¿Ya? Profe, ¿qué pasó con Childerico III? Finalmente lo sacan del poder. ¿Ya? Lo sacan del poder. ¿Quién lo saca del poder? Pipino el Breve.
¿Qué está haciendo Pipino el Breve? Pipino el Breve está poniendo en su sitio las cosas, porque realmente quien estaba defendiendo el territorio ya no era el rey, eran los mayordomos. Entonces Pipino dice, ya no necesitamos de ese rey, es un rey holgazán, entonces yo asumo el poder y le da el golpe de estado. Con él, con Pipino el Breve, se funda la nueva dinastía, la dinastía carolingia o herestal. ¿Por qué se llama carolingia si él no es, ¿no? Carlomagno, ¿no? Se llama carolingia en honor a su padre. ¿Cómo se llama el padre Pipino? Carlos Martel. En honor entonces a Carlos Martel, se llama dinastía carolingia o carlovingia también se le llama, o dinastía herestal. Ahora, ¿qué necesita aquí Pipino? Legitimar su poder. Pregunta, ¿y quién puede coronar al nuevo rey entonces? ¿Quién puede coronar al nuevo rey? ¿Cómo se va a legitimar? El Papa. Entonces, de ahí que Pipino mantenga la alianza con la iglesia. ¿Ya? Entonces mantendrá su alianza con la iglesia. En cuanto a la defensa de la invasión lombarda. A ver, ¿qué ocurría aquí? Los lombardos, este reino, los lombardos, estaban en un proceso de expansión y tenían en la mira invadir a quienes, a Roma. ¿Ya? Tenían en su mira invadir a los romanos. Profe, ¿qué pasó entonces finalmente con Roma? ¿Lo invadieron? No. El papado necesitaba ayuda. ¿Y quién iba a hacer su ayuda? El reino franco. Profe, pero ya no están los merovingios, entonces será con los carolingios. O sea, el papa cambió de aliado, seguía siendo el mismo reino, pero con diferentes personas. Entonces, Pipino se apoya en el papa y el papa se apoya en Pipino. Así nace esa alianza. ¿Está bien? Profe, entonces el papa es un papa débil. Sí, pues. Ya, es un papa débil. El hijo de Pipino se llama Carlomagno. Acá está. El hijo de Pipino es Carlomagno. Y Carlomagno, siendo solamente rey, ya todavía no siendo emperador, logró derrotar a los sajones y los lombardos y lo incorporó a su territorio. ¿Ya? Entonces incorporó ese territorio en la zona oriental y el territorio prácticamente del norte de Italia. Trató de avanzar de la misma manera sobre España, pero no lo logró. Es derrotado en la batalla de Roncesvalles. ¿Ya? Finalmente es derrotado. Entonces, más allá no va a poder ir. Inclusive, como había sido tan costosa la campaña hacia España, en la zona del norte había un territorio cristiano, que no había caído en el control de los islámicos, que se llamaba la ciudad de Pamplona. Profe, ¿qué pasó entonces? Entonces, los de Pamplona fueron asaltados por las huestes de Carlomagno. Los de Pamplona se vengaron contra las huestes de Carlomagno, matando al lugarteniente Carlomagno. ¿Cómo se llama el lugarteniente Carlomagno? Se llama Roldán o Rolando. ¿A qué te suena? ¿A qué te suena? Rolando o Roldán. ¿A qué te suena? ¿Qué es eso? El cantar de Roldán. El cantar de Rolando. Un cantar de gesta. Literatura medieval. ¿Verdad, no, profe? Claro. Entonces, eso es lo que hace Carlomagno. Entonces, ya una vez sellado su alianza con la iglesia, Carlomagno pasa a la nueva etapa. ¿Y cuál es la etapa, profe? Coronarse emperador. El Papa León III, en la Navidad del año 800, va a coronar a Carlomagno como el nuevo emperador. ¿Ya? Lo corona como el emperador. Entonces, a partir de ese momento ya tenemos el Imperio Carolingio. ¿Qué es lo que va a tratar de hacer Carlomagno? Ejercer un control administrativo sobre su gran territorio. Para mejorar la parte administrativa,
establece todo un sistema vasallático. Un conjunto de vasallos sometidos al Estado imperial. ¿Quiénes son esos vasallos? Los condes, marqueses y duques. Dividiendo su territorio al interior en condados, provincias interiores, marcas, provincias fronterizas militarizadas, la más importante, la marca hispánica, no es la única, si te das cuenta, por aquí tenemos la marca bretona, para la invasión desde el norte, la marca oriental, pero la más importante es la marca hispánica en esta suerte de frontera con los islámicos. El condado es una provincia interior, la marca es una provincia fronteriza y militarizada, y el ducado es una unión de condados y marcas. ¿No? El noble más importante entre conde, duque y marqués es el duque. Ya es de mayor poder. Pero también tenemos a los llamados Mishi Dominici, que son ellos, profes, son fiscalizadores imperiales. Uno que fiscaliza a la nobleza y otro que fiscaliza al sector clerical, a los religiosos, a los obispos, arzobispos, cardenales. Por eso te decía, ¿no? Al final, el emperador tiene un gran poder, inclusive sobre la misma iglesia. Tenemos a los Bashi Dominici, que son el vasallo real. ¿Qué es este vasallo real? Este es un militar que acompaña en todas sus batallas al señor, ¿ya? Al emperador. Mientras, por ejemplo, ¿no? Si el emperador carolingio, ¿ya? Si el emperador carolingio está hacia la zona del norte, lo apoyarán los condes, duques, marqueses del norte. Pero también lo apoyará él, llamado Bashi Dominici. Él lo acompaña a todos lados. Profe, entonces si se va hacia la zona oriental, también lo acompaña. Si se va hacia la zona del norte de Italia, también lo acompaña. Si se va hacia la zona de España, también lo acompaña. A donde vaya. Ese es el vasallo real, el llamado Bashi Dominici. A nivel político, los nobles se reúnen en los campos de Mayo, que son las asambleas imperiales. De ahí que salen las leyes imperiales llamadas capitulares. Casi siempre se busca que quien dirija todo esto sea el emperador. ¿Ya? Casi siempre. A nivel de escuelas tenemos tres tipos de escuelas. La escuela palatina para la nobleza, la escuela conventual para el clero y la escuela parroquial para el pueblo. ¿Ya? Tres tipos entonces de escuela. ¿Por qué se habla del renacimiento carolingio? Porque quieras o no, en estas escuelas se está sacando información del pasado, del mundo griego, del mundo romano, y se está incorporando, pero no para todos. Las llamadas 7 artes liberales, el trivium y el quadrivium, el trivium, oratoria, gramática, retórica, letras, el quadrivium, aritmética, geometría, astronomía, música, ciencias, fundamentalmente se difunden en las iglesias conventuales. Motivo, profe, el clero es el que está concentrando todo el conocimiento. A la nobleza que se le enseña a administrar los territorios. Y en las escuelas parroquiales al pueblo se le enseña a tener fe. Se le enseña los cánticos, se le enseña los salmos, eso principalmente. ¿Ok? Ahora, es un gran imperio, está bien, pero un gran imperio que no va a durar mucho. Que finalmente hasta el año 433 se va a desaparecer. ¿Producto de qué, profe? De dos factores, interno y externo. El hijo de Carlomagno, Ludovico Pío, va a tener que enfrentar la guerra civil. Sus hijos, Lotario, Carlos y Luis, respaldados por los nobles, condes, duques, marqueses, buscan en ese momento cada uno una delimitación territorial, o sea, un territorio dentro del gran imperio. O sea, al final ellos van a dividir el gran imperio. En realidad, Ludovico Pío, para evitar estas divisiones, había tratado de que Lotario, ¿ya?, su hijo, asumiera el cargo de emperador próximamente. Carlos y Luis no están de acuerdo. Ellos también quieren tener participación. Al final todo terminó en una guerra civil. Ahora, los nobles, ¿por qué dice que tienen como objetivo obtener autonomía política? Claro, en la realidad son ellos los que administran las provincias, ya sea internas como fronterizas. Entonces ellos dicen, si ya no hubiera emperador, ¿qué pasaría?
cada uno de nosotros mantendría el control sobre el territorio que ya controlamos, pero ya no tendríamos por qué rendirle cuentas al emperador. Ahora, la iglesia, la jerarquía eclesiástica, la iglesia cristiana occidental, ¿también está de acuerdo con que se caiga el imperio carolingio? Claro, también. ¿Por qué? Porque si ya no hay emperador, ya no hay quien fiscalice a los obispos, arzobispos, cardenales y menos al papa. Obtendría autonomía. Y a eso agrégale la invasión de los vikingos o normandos. ¿Qué son estos vikingos o normandos? Es la segunda oleada de las invasiones bárbaras. Ya es la segunda oleada de las invasiones bárbaras. Finalmente, estos dos combinados van a hacer que en el Tratado de Verdún del año 843, Lotario, Carlos y Luis, los tres hermanos, decretan el fin del imperio y se reparten el territorio. ¿Ya? El territorio se reparte entre Carlos, parte de Francia fundamentalmente, la Lotaringia, parte de Alemania hacia Italia, y la zona de la Germania, ¿no? Para Luis. Así entonces se dividió en tres. ¿Realmente se dividió solamente en tres? No, no solamente en tres. Motivo, profe, el caso más ejemplar será el de Carlos. Cuando Carlos el Calvo, ¿ya? Así se le denomina, Carlos el Calvo, quiso ejercer control sobre sus territorios, ¿ya? Decía, ¿no? Yo soy el rey de Francia, yo Carlos el Calvo mando sobre todos. En ese momento, los condes, duques, marqueses dijeron, no, tú eres el rey. Te reconocemos, reconocemos tu linaje, está bien. Pero tú mandas solo en tu territorio. ¿Ya? Tú mandas solamente en tu territorio. Tú no mandas aquí, no mandas aquí, no mandas aquí, no mandas en ningún otro lado. Solamente en tu territorio. ¿Qué quiere decir? Es el reino de Francia, pero el rey de Francia no ejerce control sobre los otros pequeños nobles. Cada uno de estos nobles se va a llamar señor feudal. Y este de aquí, profe, este rey también será un señor feudal. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tenemos varios señores feudales en un solo gran reino. ¿Cómo se llama esto? Se llama poliarquía. La autonomía que ha asumido cada uno de los pequeños señores. Así entonces, lo que tenemos más que una fragmentación territorial es una fragmentación del poder político. Esa fragmentación del poder político, la poliarquía, es una de las características más importantes para hablar del llamado feudalismo clásico. Y a partir de ahí sí podemos hablar del feudalismo. Pregunta, ¿está bien? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profesor. Listos. Entonces, esto es lo que le voy a enviar. Y para corroborar si se ha entendido o no, voy a ver las preguntas. Vamos a las preguntas, ¿ya? Preguntas. Pregunta número 1. Durante la Alta Edad Media se produce el establecimiento de dos reinos germanos, o de reinos germanos, sustituyendo el antiguo derecho territorial romano por un control sustentado ¿en qué? ¿Qué tipo de control se ejerce? En la relación de dependencia personal, ¿no? La dependencia hacia quién, hacia el líder. El líder lo es todo. Con el líder todo, sin el líder nada. ¿Sí? La relación de dependencia personal. 1 entonces te... 2. En el contexto de las invasiones al Imperio Romano, los pueblos bárbaros establecen diversas alianzas. En la batalla de los campos cataláunicos, Atila el Huno contó con el apoyo militar de ¿quién? ¿Quién apoyó, recuerdas, a los hunos? Los ostrogodos, ¿no? Ostrogodos, casa. 3. La formación del sistema feudo-vasallático, en el cual el poder de los nobles se impone frente a la autoridad estatal, ¿ya? La formación del sistema en la cual el poder de los nobles se impone frente a la autoridad estatal, se produjo en el siglo IX, en medio de las invasiones de los normandos ¿y qué más? ¿Cómo así nace el feudalismo clásico?
en el proceso de la desintegración del Imperio Carolingio, ¿no? Casa. 3, 4. La economía durante los primeros siglos de la Edad Media tuvo un escenario principal el área rural, desarrollándose una producción autárquica o autoconsumo en los feudos, bueno, en los territorios, ¿no? Como consecuencia de B, ¿no? De las invasiones bárbaras y el despoblamiento urbano. Eso. 5. Durante el Imperio Carolingio, el Estado logró el control sobre los grandes nobles conocidos como, a los cuales sometió a vasallaje. Durante el Imperio Carolingio, el Estado logró el control sobre grandes nobles conocidos como, los cuales sometió a vasallaje. ¿Cómo se llaman? Ellos que lo siguen a todos lados. Los Bashi Dominici, ¿no? Bashi Dominici, casa. 6. Las relaciones de vasallaje o dependencia personal se fueron difundiendo en Europa a partir de las invasiones germanas. ¿Ya? Una de las características de estas relaciones durante el periodo carolingio fue una característica de estas relaciones de vasallaje. Las relaciones de vasallaje o dependencia personal se fueron difundiendo en Europa a partir de las invasiones germanas. Una de las características de estas relaciones durante el periodo carolingio fue de las relaciones de vasallaje. ¿Eran contratos privados entre nobles? Puede ser. ¿Se establecían entre campesinos? No. ¿Excluían la responsabilidad del Estado? No hay responsabilidad. ¿Tenían como centro el Estado? No. Era un contrato privado entre nobles. ¿Sí? Entre nobles. ¿Cómo un contrato privado, profe? Ambos asumen en ese momento qué es lo que se va a hacer. Y privado, profe, es que el Estado no está de por medio, ¿no? 7. Durante el Imperio Carolingio el Estado promovió la educación mediante las escuelas. Indica cuál de las siguientes disciplinas o artes liberales pertenecen al trivium. Retórica, ¿no? 8. El Imperio Carolingio en la Alta Edad Media se construyó a partir del Reino Franco. Su alianza con la Iglesia Católica ¿ya? Su alianza con la Iglesia Católica ¿qué más? En el Imperio Carolingio, en la Alta Edad Media, se construyó a partir del Reino Franco. Su alianza con la Iglesia Católica la guerra contra lombardos, sajones, musulmanes. La alianza con Bizancio. La labor militar de los mayordomos. La difusión del derecho romano. Pero aquí ya dice, a ver, el Imperio Carolingio en la Alta Edad Media se construyó a partir del Reino Franco. Su alianza con la Iglesia Católica, o sea, a partir del Reino Franco, y ¿cómo se construyó el imperio? La labor militar de los mayordomos, puede ser. ¿Qué otra podría ser? La guerra contra los lombardos, los sajones y los musulmanes, también podría ser. Entre los dos, ¿cómo se construyó el imperio carolingio? ¿Solamente por la labor militar de los mayordomos? No, por las guerras. Finalmente, por las guerras. Así, finalmente lograste dominar a otros territorios. Ya no era su mayordomo ya. El que lleva a cabo las guerras contra ellos ya no es su mayordomo. Ya es el rey carolingio. El imperio carolingio dio fuerte impulso a la educación de distintos grupos sociales. En la escuela palatina Aquisgrán, ¿qué se hizo en la escuela palatina Aquisgrán? Se educaba a los nobles, ¿no? Avión. 10. Durante el predominio de la dinastía merovingia, Alta Edad Media, los reyes holgazanes se caracterizaban por... ¿Cuál era la característica de los reyes holgazanes? Delegar responsabilidades, ¿no? A los mayordomos. 11. Durante el Imperio Carolingio se desarrolló la instrucción pública, educación, en base al funcionamiento de escuelas. ¿Qué escuelas? Palatinas, conventuales y parroquiales, ¿no? Avión. 12. Los carolingios fracasaron en la batalla de Roncesvalles, 778. Posteriormente se estableció la marca hispánica. Este hecho está relacionado a... ¿Contra quiénes fueron?
contra los musulmanes, ¿no? Y luego contra los vascos, pero musulmanes primero. 13. El Renacimiento carolingio fue el movimiento cultural del siglo IX que contó con la participación de intelectuales como Paulo Diácono de Italia, Alcuino de York de Inglaterra, Teulfo de España, Escoto Erigena de Irlanda, etc. Podemos afirmar que el éxito de este renacimiento del conocimiento se debió en buena medida pero se enseñan las artes liberales a la población campesina. No, los campesinos no reciben las artes liberales. Ese es para el clero. La única que quedaría serían los aportes principales, ¿no? De los focos culturales de Europa al imperio. Claro. Es lo único que quedaría, no hay más. 14. ¿Cuál de los siguientes siglos? No, dice, durante el siglo IX, Europa Occidental fue asolada por continuas invasiones que crearon un clima de inestabilidad e inseguridad, lo que produjo el descrédito de la monarquía y la fragmentación del poder. Esto hizo posible ¿qué hizo posible? El surgimiento del feudalismo, ¿no? Está bien. Y finalmente 15. El imperio carolingio se dividía en condados encargadas a un conde, con una autoridad civil, administra la fuerza de trabajo y los siervos para cumplir con la construcción de obras públicas, cobro de impuestos, etc. El imperio se encontraba dividido también entre obispados, cuyo territorio coincidía con el área del condado, dirigidos por un obispo que realizaba el adoctrinamiento del pueblo llano. Esto significa que dentro del imperio carolingio, nos está hablando de obispos y condes. ¿Cuál sería? Que el poder político se complementaba con el religioso, exacto. Ya se complementaba, no se oponía, se complementaban. 15 entonces de... Listo, con eso entonces terminamos y creo que ya estamos con todo. Listo, les envío entonces la captura de pantalla para que puedan repasar.